Estamos mirando la vida de dos hermanas, dos miembros de esa iglesia de Filipos, a quien Pablo justamente escribe su bien recordada, su preciosa carta a los filipenses. Estamos pensando en Evodia y Síntique y lo estamos haciendo con el capellán Walter Vega, quien viene aquí representando a la Mutualista Hospital Evangélico del Uruguay. Walter, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre te digo, feliz de estar acá en Transmundial y a través de las ondas de Radio Transmundial con la audiencia que sé que nos escuchan y mucho a lo largo del país y fuera también del país. Y hablando de un tema tan interesante como es creciendo a través de los conflictos. ¿Se puede crecer a través de los conflictos? Sí. Es posible. Es posible. Y a veces en la vida, la manera en que tenemos para crecer, para madurar, es a través de las crisis. Claro. Y en esas crisis vamos redescubriendo a Dios. Y mientras que vamos porque no hay otra manera en que redescubramos a Dios, que Dios rompa nuestros cuadraditos, esas maneras encajonadas de pensar que tenemos muchas veces de Dios que no tienen nada que ver, mientras va cambiando también nuestro mundo interior. Claro, ¿no? claro. Eso es madurar, redescubrir a Dios mientras cambia nuestro mundo interior. Y la iglesia madura, las familias maduran a través de los conflictos. Y uno dice, ¿y para qué? ¿Por qué? Porque sí, Dios quiere irnos puliendo, perfeccionando, ¿no? Y no hay otra. Y una de las cosas que me maravilla de la palabra de Dios, Ale, es que Dios nunca en la Biblia oculta nuestras debilidades. Fíjate, empieza a hablar de los héroes de la fe y fulanito, y no oculta los defectos. No oculta los defectos, ¿no? Sino que dice cuál era el defecto, no lo oculta, ¿no? Pero sí muestra cómo se fue transformando la vida de esa persona. Y bueno, y estamos mirando que la iglesia no es perfecta, que tiene lucha, que el liderazgo tiene lucha, ¿no? En la iglesia. Y estamos mirando Evodia Síntica y mirando cómo Pablo soluciona o ayuda desde lejos a solucionar este conflicto. Y miramos que lo hace... En Filipenses 4 le dedica esas líneas y les ruega. Exactamente. Lo primero que hace de una manera gentil, diplomática, dice, les ruego. ¿Qué le ruega? Que sean de un mismo sentir en el Señor. A las dos al mismo tiempo. A las dos al mismo tiempo. Las dos tienen que tomar la iniciativa. No espere uno por el otro para solucionar el conflicto, ¿no? Claro. Eso es lo segundo que hace el apóstol Pablo, ¿no? Y también estuvimos hablando que al ser ese mismo sentir en el Señor, debe haber armonía, porque Dios es un Dios de armonía y de paz. Y estuvimos mirando y un poquito más y profundizando, ¿no? Que ese conflicto no venía de parte del Señor. Por eso había que solucionarlo. Y Pablo se lo hace notar. Pero también Pablo les hace notar a ellas y a nosotros las cualidades de estas hermanas. Y le dijo 3 cosas que lo miramos la semana pasada, que combatieron junto con él como leonas, que eran colaboradoras, y le dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En el cielo hay armonía. Entonces, si en el cielo hay armonía, deberíamos empezar a llevarnos bien aquí en la tierra. Y ahí quedamos. Y hoy quiero mirar con ustedes que a veces terceros tienen que intervenir. Sí, mediando así. Mediando, diplomáticos, como tú lo dijiste. Y también quiero recordar, ¿no? Y seguir algunos consejos que nos da el apóstol Pablo. No nos dice cuál era ese mediador. La mayoría consideran que era Epafrodito, que estuvo muy ligado a la iglesia en Filipo. Entonces, cuando hay un tercero que está lidiando en un conflicto, tiene que ser una persona que sea, ¿qué? Imparcial. Claro. Y mira lo que te voy a decir. Yo estaba compartiendo este tema en una iglesia y un hermano contó la siguiente historia. En un conflicto que hubo en una iglesia, ¿no? Un hermano tomó la iniciativa de ir a compartir con esas personas que estaban en conflicto. Entonces fue y se entrevistó con una de ellas.
Y cuando vino el consejo directivo, ¿no? Dijo, bueno, yo creo que la verdad el hermano fulanito tiene la razón en esto, ¿no? ¿Qué fue? Dejó de ser imparcial para hacer ¿qué? Colocarse a favor de uno. Claro, tomar lados. Y algo que nosotros vemos es que el apóstol Pablo fue imparcial. Él no le dijo, mirá, papá fulanita hace esto, y vos haces esto. No, él dijo, solucionen este conflicto, tengan el mismo sentir en el Señor. Claro, porque muchas veces tampoco ayuda a ponerse de un lado o del otro porque va a generar más resistencia del lado que no está siendo apoyado. Entonces ahí ya como mediador no sirvo. Acabó su intervención. Claro. ¿no? Acabó su intervención. Entonces, qué importante. Vas a lidiar en un conflicto, sé imparcial. Anímales a que solucionen. Por eso hay que seguir el ejemplo de Pablo, ¿no? Tengan el sentir de Cristo. Y Cristo es paz y es armonía. ¡Qué lindo! Esto lo tenemos que aprender. ¿Cristo está en sus vidas? Sí. Entonces el sentir de Cristo tiene que estar en sus vidas. Busquen la armonía, busquen el entendimiento y busquen la paz. ¡Qué interesante! Sí, Profundo, sencillo, pero si tenemos buenos oídos para entender esto, vamos a ver que realmente ese es el camino para resolver conflictos en el liderazgo. Imparcialidad. Y lo otro, ayudarnos a hablar bien del otro. Pablo lo hace. Pablo lo hizo. Trabajaron juntamente conmigo. ¿Se acuerdan cuando fuimos a tal lugar? Claro. Les hace, de alguna manera, les hace que recuerden que estuvieron junto con él. Como que valora, ¿no? También su servicio. Por supuesto. Lo que ellas son. Lo segundo que le dice, colaboradoras. Claro. ¿No? Les está reconociendo lo que ellas fueron con Pablo en el ministerio. No es que simplemente les va con un palo por la cabeza. En ningún momento. Sino que las valora. En ningún momento. Bien imparcial. Tomen la iniciativa. Les ruego. Lo que hablábamos, lo que tú mismo nos recordabas hoy, ¿no? No le dijo, Cinti, que empezaba vos, Evodia empezó. No. Las dos tomen esa iniciativa. Claro. Entonces, qué importante, y esto no es menor, Ale, ayudarles a hablar bien el uno del otro. Mira. Porque parece que cuando hay conflicto lo único que vemos son las cosas malas. Sí. ¿Y cuáles son las cosas buenas? ¿Se acuerdan cuando hicieron esto? ¿Se acuerdan cuando hicieron esto? ¿Se acuerdan cuando estuvimos en tal lugar? Las experiencias, las vivencias, llevarlas a recordar. Claro. Llevar las cosas buenas que hicieron juntos. Uh-huh. Y ese recordar cosas buenas que hicieron juntos les va a ayudar a superar esa diferencia. Entonces, el mediador tiene que ser imparcial. Y al igual que Pablo, ayudarles a recordar todas aquellas cosas buenas que hicieron juntos. Hablar bien la una de la otra. Uh-huh. Porque cuando hay conflicto, lo primero que se hace es hablar mal. Y en esta época, mira que lo estamos escuchando mucho, ¿no? Por la radio y la televisión. Es que ¿no? te diré que es un principio que vale para cualquier momento de nuestra vida, el procurar hablar bien del otro y trabajar en ese ejercicio, ¿no? ¿Qué puedo decir bien del otro? Porque lo que más fácil nos sale es lo malo, ¿no? La crítica. ¿Cuánto tenemos que practicar el hablar bien del hermano? Uh-huh. ¿Cuánto tenemos que practicar el hablar bien de esa persona que nos ofende? ¿Cuánto tenemos que practicar el hablar bien de esa persona que nos hace daño? Porque inmediatamente nos salta, ¿no? El ojo por ojo, ¿no? Y justamente es esto lo que Pablo nos está recordando y les está recordando a ya sea al que va a intervenir y se lo está recordando a Evodia y Cinti. Entonces, ser imparciales, ¿no? Y ayudarles a hablar bien el uno del otro. Claro. Porque si no, arde Troya. Uh-huh. Y en lugar de ir a solucionar el conflicto, le sumamos ¿qué? Leña. Entonces, tal vez una tercera que podemos ver acá, sí, es que Pablo les está ayudando a Evodia y Cinti y le está pidiendo posiblemente a Epafrodito que les ayude a corregir esas percepciones equivocadas que tienen la una de la otra. Y que pueden ser pavadas, pero que fueron causando ¿qué? Una división muy grande entre ellas sí, y dañando también a la iglesia. Entonces, ese mediador tiene que ayudar a quienes están en el conflicto a enfocar la mirada en otras cosas, para que de esa manera
puedan salir adelante y dejar atrás las diferencias. Daría para hablar muchísimo más, Alejandra, pero quedémonos con estos 4 conceptos como mediadores. A ver, recordánoslo. Ser imparciales, ayudarnos a hablar bien el uno del otro, corregir percepciones equivocadas y enfocar la situación de otra manera para ayudarles a solucionar ese conflicto. Excelente, excelente. Hemos hablado hasta aquí entonces del conflicto entre las tristemente recordadas, podríamos decir. Buen camino y armonía. Evodia y Síntique, que aparecen allí en Filipenses capítulo 4, y el apóstol Pablo procurando mediar y procurando que ellas se reconciliaran, ¿no? Recuperaran su vínculo, que en definitiva continuaría siendo de bendición para toda la iglesia. Usted ha escuchado en estos espacios al capellán Walter Vega, quien viene siempre en representación de la Mutualista Hospital Evangélico de aquí del Uruguay. Walter, te agradecemos y por lo que me decís tenemos varios espacios más en esto que es procurar crecer a través de los conflictos con el ejemplo bíblico, el principio bíblico ante todo, porque allí hay conflictos y el Señor nos va dando claves de cómo resolverlos. Sí, una de las cosas que haciendo estos estudios me di cuenta es que no hay un patrón, que cada conflicto tiene sus matices y cada conflicto tiene diferencias. Qué interesante. Porque son seres personas. Claro. Y cada persona es diferente a la otra. Y todavía no lo hemos hablado, aunque sí lo hablamos cuando hablamos de David y de Saúl. Uh-huh. El rol del Espíritu Santo en la solución de los conflictos. Uh-huh. Cómo Dios muchas veces también los permite, porque Él quiere marcar un camino, o quiere que tú vayas por acá y que fulanito vaya por acá. Tantas cosas lindas que lo vamos a ir descubriendo, porque vale la pena manejar estas vivencias que están en la palabra de Dios, crisis, conflictos, pero cómo se crece a través de ellos. Y ese es el desafío, que los conflictos no sean un paso, un trampolín para seguir creciendo. Le queda entonces la invitación para el próximo encuentro en este espacio con los amigos del Hospital Evangélico.